Bienvenidos a un espacio donde la palabra se teje y se construye a partir de la reflexión. Este es un viaje a través de la conciencia de las maravillosas personas que vienen a visitarnos, acompañarnos y hablar en Conciencia Podcast. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast de Colonia de Arte Estudio, un lugar donde hablamos de mucho arte, mucha evolución, hablamos de sentimientos, hablamos de vulnerabilidad. Y el día de hoy tengo una invitada que me ha acompañado en un proceso sentimental, en un proceso de evolución, en un proceso de crecimiento personal muy maravilloso. Así que voy a dejar que se presente por ella misma. Bienvenida. Hola Juanfer, gracias por invitarme. Yo que les cuento de mí, bueno, de formación soy psicóloga, pero me identifico más con que hablemos de que soy terapeuta, de que soy educadora en todos los temas de salud mental, emocional, y alejarnos pues un poco como de la palabra como que patologiza, de lo clínico, porque también creo que es importante empezar a acercar estos espacios como a un lugar de mucho más de diálogo, de construcción, de evolución. Y alejarnos un poco como de ese ámbito que patologiza y como que muestra las cosas como en un panorama un poco más difícil. Me dedico desde hace 19 años ya a trabajar en esta parte, acompañando procesos individuales, procesos grupales. Me he especializado en acompañar procesos con mujeres, bueno, por el hecho de ser mujer. Por el hecho de entender pues que también hay unos aspectos diferenciales entre acompañar todos estos procesos cuando se trata de un hombre, cuando se trata de una mujer, por supuesto que también acompaño chicos, pero las que más buscan estos espacios, pues por lo menos hasta ahora han sido las mujeres. Y bueno, pues también apuntándole a toda esta parte educativa ya a un nivel más colectivo, más grupal, que es tan necesario en este momento que también lo llevemos hacia ese lugar, ¿no? Que se empiece a hablar en voz alta de todos estos temas, que empecemos a aprender muchas cosas que ya se saben y que pues que nosotros nos acerquemos a ese conocimiento nos aporta cosas muy importantes que nos ahorran bastantes dolores y situaciones difíciles. Y bueno, pues a eso por lo menos me he dedicado los últimos 19 años. Bueno, qué interesante, una muy buena presentación. Me consta en estos años que he visto ese gran proceso que llevas, tanto con las mujeres, de los círculos que has encontrado, como pues bueno, de muchos amigos hombres que se han animado a tomar estos procesos. Y antes de comenzar a ahondar en todo este tema profundo de la mente, de las emociones, de el crecimiento personal, cuéntanos quién es Diana. Bueno, pues Diana es una madre de una hermosa hija que se llama Nahual. Pues es una mujer muy curiosa, muy exploradora como del conocimiento, que en los últimos años pues ha tenido también como la oportunidad de tener una apertura mucho más allá de, digamos, de la psicología como lo que está establecido tradicionalmente, y pues ha podido explorar otros conocimientos, otros escenarios. Es una investigadora también de todos esos temas, y es, bueno, pues sobre todo una mujer muy comprometida con el compromiso que tenemos como parte de esta especie humana, de no solo, como digo yo mucho, no solo de venir a consumir oxígeno acá, sino pues que también es lo que estamos aportando como humanos a nuestra especie, ¿no? Porque siento que tenemos una gran falencia como miembros de una especie en percibirnos como eso, ¿no? Como que somos todos, hacemos parte de esto y todos pues nos influimos de una forma más o menos evidente, pero todos estamos ahí. Y el comportamiento que uno ve en otras especies es pues muy desde ahí, ¿no? Como apuntándole al bienestar colectivo, y nosotros nos hemos alejado de allí. Siento que estamos en un momento en donde estamos retornando poco a poco a esa lógica, pero en donde tenemos que acelerar ese proceso porque es necesario, ¿no? También por las consecuencias de haber estado muchos años como alejados de esa lógica.
Y bueno, esa creo que es un poco resumida, Diana. Ok, bueno, qué curioso concepto y qué profundo comienza a verse cuando hablamos de una conciencia colectiva, ¿no? De la necesidad de cuidarnos como hermanos, como humanos, como especie. Y aquí es donde viene como donde comenzamos a ahondar, donde comenzamos a excavar en esta charla. Como les dije, estos espacios siempre son de construcción de conocimiento muy interesante y las personas que vienen acá nos permiten aprender y conocer estos puntos de vista como para ti, ¿cómo puede ser, cómo empiezas tú a darte cuenta de esta conciencia colectiva, esta necesidad de apoyarnos, mejorarnos, evolucionar? ¿Cómo sientes que en ti comienzan a nacer? Yo creo que eso yo siempre lo defino como que el ser mamá abrió una puerta que yo no sabía que estaba ahí, ¿no? Como que me permitió un poco expandir, creo que puede ser la palabra, esa conciencia bueno, ahora soy madre y eso significa que también he creado una nueva realidad, pues obviamente que con su padre, pero hemos creado como una nueva realidad, un nuevo ser que va a crear también un montón de cosas y pues desde donde también eso empieza a suceder, ¿no? Como empiezo a entrar muy fuertemente en esa conciencia yo estoy literalmente programándola, estoy dándole todos los insumos con lo que ella luego va a ser una adulta y va a poder utilizar todos esos insumos que le estamos dando en este momento. Y creo que ese es como el momento en el que todo esto se manifiesta con más fuerza, ¿no? De esa conciencia de la conexión, de la colectividad, de la influencia, que uno la ve a pequeña escala, pero pues cuando la va abriendo en esa expansión que te digo, pues se va dando cuenta realmente toda la influencia que tiene, que no es así de pequeña como uno la percibe, ¿no? Y creo que es como ese momento del empezar a maternar, pero a maternarme también, ¿no? Entender cómo a través de la crianza pues también se manifiesta nuestra propia infancia, siendo padres y madres, se vuelve a ser manifiesta porque empezamos a repetir cosas, ¿no? Inevitablemente en nuestra propia crianza, pues unas que habrán sido muy útiles, pero otras que no tanto. Y como a pesar de que conscientemente lo sepamos, inconscientemente lo repetimos, ¿no? Y empezar a ser consciente de todo ello, pero además de verlo, bueno, ¿qué hago con esto también? Entonces esa necesidad de aprender más, de explorar con otras mamás, con otras mujeres, con otros papás, con otras formas de criar diferentes a las que nosotros recibimos, pues que es la que está ahí con más fuerza, ¿no? Porque pues nos rodeamos de ella y creo que también de enfrentar miedos, de enfrentarse pues a las voces externas que te dicen que no, que hay que hacerlo desde la forma en la que siempre nos han dicho que hay que hacerlo. Y bueno, creo que es es un proceso permanente. Yo no sé si en algún momento eso acabe. Creo que hasta cuando dejemos de estar acá seguiremos en ese proceso. Pero yo creo que fue ese como el momento determinante para esa apertura. En mi caso, pero pues hay muchas, digamos que sí existía un poquito la curiosidad antes, ya había empezado a explorar más o menos hace unos 15 años, yo creo que había empezado a explorar todo este mundo de la espiritualidad que para mí, aunque fui formada en una escuela muy tradicional, muy científica, muy rigurosa, que por supuesto me sigue acompañando y es muy importante, pero pues que también en algún momento sentía que me limitaba un poco y pues abrirme también a entender que puede haber una fusión también de trabajar lo psicológico, lo mental, lo emocional desde una rigurosidad que es importante, pero que también está el ámbito de lo espiritual, ¿no? Y que entenderlo desde un punto de vista de nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra propia, con nuestra esencia e incluso con lo divino que nos habita, ¿no? Entenderlo desde adentro, no como algo que viene de afuera, sino como algo que viene de adentro, pues es parte fundamental también
de ese poder acompañar de una forma mucho más profunda, creo yo, a las personas. Entonces, pues creo que viene hace mucho tiempo, pero para mí realmente la maternidad fue como lo que me lo detonó. Claro, sí, con nosotros fuerza. acá hablamos mucho de ese niño interior, sí, no molestamos, decimos mucho como una de las formas en las cuales uno comienza a querer cuidar la tierra es ver a ese niño chiquito sufriendo las realidades del mundo, ¿no? O viendo las realidades del mundo, como por ejemplo cuando el niño está queriendo meterse a la piscina y no puede. Y yo así le comparo a las personas, así como se acuerdan cuando querían meterse al agua y no podían, pues ese es el sentimiento de nosotros cuando vemos los ríos, ¿no? O sea, ya no podemos entrar al río porque está contaminado. ¿Y cómo será el sentimiento de ese niño en 20 años cuando, no sé, ya no pueda salir porque el aire está contaminado? Entonces, ¿tú cómo dirías, Dianita, que el humano, que el hombre va a ir evolucionando en este nuevo proceso, en este nuevo ambiente? Como ahorita nos hablabas que estamos en un tipo de despertar de conciencia, de darnos cuenta más o menos de que si sana la gota, sana el océano, de que somos así como un ser individual, también somos un ser colectivo. ¿Cómo ves tú que va este trasfondo del mundo, cómo va avanzando poco a poco? ¿Y cómo podemos prepararnos para lo que viene? ¿Qué sientes tú que viene y cómo sientes que podemos ir alistando nuestras estrategias y nuestras herramientas de humanos? Pues bueno, yo siento que necesitamos acelerar el proceso. Siento que sí ha habido muchas cosas que en los últimos años han venido transformándose y por supuesto desde las generaciones como por ejemplo la tuya, que ya han venido con, digamos, con una tarea adelantada que tal vez nosotros los cuarentones hasta ahora, hasta hace poco hemos entrado como en esa lógica, ustedes ya la traen y las generaciones que vienen de allí, pero siento digamos que el impacto que hemos generado es demasiado fuerte y que aunque ese cambio está en marcha ya realmente hace mucho tiempo, pero le tomó demasiado tiempo empezar a expandirse como digamos, en términos de a cuántos individuos está ya llegando como esa nueva forma de ver y de entender las cosas. Y creo que espacios como este, que lo que nos permite ahora la conexión que tenemos a través del Internet y en donde podemos conectarnos tan fácilmente con otras personas que estén en cualquier lugar del planeta, pues nos ha permitido que eso se vaya acelerando, pero siento que aún necesitamos un poco más. Y por eso creo que el compromiso que debemos asumir es dejar de esperar que sea el otro el que haga algo, ¿no? El gobierno, no sé, la sociedad, la escuela, la universidad y darnos cuenta que es que desde nosotros mismos también hay un montón de cosas que podemos hacer y es desde algo muy básico y es la forma en la que vivimos, ¿no? La conciencia del consumo, por ejemplo, con todo este tema de entender todo lo que la contaminación y el impacto ambiental que genera, la forma en la que vivimos, porque realmente es eso, es esa nueva forma en la que nosotros vivimos, que nos ha alejado demasiado de nuestra naturaleza en todo, ¿no? En la forma en la que nos alimentamos, en la forma en la que la actividad física ya no hace parte como tan evidente de nuestra vida. Antes, cuando teníamos que caminar mucho para llegar a cualquier lugar, cuando sembrábamos, cosechábamos, el cuerpo tenía la actividad que necesitaba. Ya no, tenemos una vida muy sedentaria, a veces podemos pasar 8 horas sentados, 7 horas sentados, y el cuerpo necesita, su naturaleza es tener actividad, ¿no? Movimiento. La forma en la que nos alimentamos, la forma en la que nos relacionamos con el otro, cómo percibimos la naturaleza. Bueno, nos hemos alejado demasiado de lo que es natural, ¿no? Biológico en nosotros. Y esa forma en la que nosotros vivimos, o por lo menos desde culturas como la nuestra y sociedades como la nuestra, creo que necesita retornar un poco más a eso, ¿no? A lo que es parte de nuestra naturaleza y de la forma en la que vivimos. Yo creo que es la manera
específica, ¿no? Porque impactamos a nuestro entorno. De alguna manera, sí, empieza uno a recibir como mucho ruido de afuera, pero si uno se mantiene, finalmente es uno el que empieza a impactar en los demás, ¿no? Pero si mantienes como esa persistencia, si lo interiorizas, siento yo, Juanfer, que es mucho, ¿no? Porque a veces nos volvemos consumidores y acumuladores de conocimiento, y dentro de nuestro discurso tenemos pues como mucha cosa muy bonita que decimos y la palabra, pero ¿cuánto de eso realmente está interiorizado? ¿Cuánto de eso realmente yo lo llevo a la acción y a la realidad en mi vida, en mi cotidiano, en mi relación con mi familia, con mis hijos, con los animales, con mi entorno, conmigo mismo? Entonces creo que hay que insistir en que esa conciencia individual de que sí hay un impacto cuando yo transformo cosas en mi vida, cuando yo me sostengo como en ello, sí generalmente hay un impacto hacia afuera, ¿no? Y como el trabajo en donde nos deberíamos enfocar es en nosotros mismos, y siempre le digo a mis consultantes, en un ejercicio que tenemos dentro de los procesos, y es esa pregunta de, bueno, ¿y tú qué le estás dando a tu especie? ¿No? ¿Cuál es el aporte que estás haciendo a la especie humana? Y no tiene que ser convertirte en un líder o en un activista o realmente como impactar en las masas, sino como desde tu propia forma de vivir, tu cotidianidad, puedes impactar lo más cercano a ti, o puedes incluso impactar en tu entorno, en tu ambiente. Tú sabes que hay personas que se han puesto en la tarea de recuperar bosques enteros. ¿Cuál es el impacto que tiene un bosque, ¿no? a nivel del entorno, a nivel del planeta? Y una sola persona o dos lo han hecho. Claro, les ha tomado mucha energía, mucho trabajo y un tiempo, pero lo han hecho. Entonces, pues, ¿qué más se podría hacer, ¿no? Entonces creo mucho que viene desde ahí, y siempre se lo digo a las mamás y a los papás, y es como uno tiene la frase de cajón de yo haría lo que fuera por mis hijos, ¿no? Pero lo que fuera es lo que fuera, incluso cuestionarte a ti mismo, incluso transformar tus propias creencias, incluso ponerte en la tarea de sanar tus propias heridas, y de hacerte cargo de lo que te corresponde, que es una de mis frases de batalla, hacerte cargo de lo que te corresponde, primero, porque somos muy buenos viendo como lo que el otro debería hacer, supuestamente, ¿no? Pero ¿cuánto me miro a mí? ¿Cuánto me ocupo de mí realmente? Y ahí es en donde siento yo que la medida en que eso se vaya expandiendo, se vaya haciendo evidente, cuando tú generas procesos de cambio, las personas desde afuera también te están viendo, y tú no sabes realmente cuál es la influencia que puedes estar generando en las personas de afuera. No sabemos qué personas van a ver este podcast y qué les puede tocar, ¿no? Y así creo que cuando uno entiende que si transforma la forma en la que vive, directa o indirectamente vas a estar generando una gran influencia en lo que está a tu alrededor. Creo que es por ese lado. Wow, pues ahí nos queda una gran pregunta a cada uno de nosotros en lo profundo de nuestro corazón, y es: ¿qué estás haciendo por ese niño, no? ¿Qué estás haciendo por tu hijo? O bueno, los que no tenemos hijos, ¿qué estás haciendo por esos niños, por ese niño interior, por esos amigos, por esa comunidad que día a día nos necesitan, ¿no? Bueno, nos das un montón de tela para hilar, dicen por ahí, un montón de hilo para telar. Pero bueno, vamos a ir comenzando por esquinitas. Una de las que más me llama la atención, una de las que más me gusta hablar acá, es del consumo. Nosotros en la galería tenemos una exposición que se llama Cargueros. Es esa que ves allá, por ejemplo, que es ese señor cargando. Le pregunta a las personas: ¿tú qué cargas, no? Que todos tenemos que cargar, todos tenemos que llevar en nuestra bolsa, seamos ricos o pobres, así sea desde el carro a la cocina, vamos a tener que cargar nuestra comida. Y ellos cargan esa simplicidad de la vida, ellos cargan la cosecha, el pescado, ellos cargan lo que la tierra les da. Nosotros en nuestra bolsa cargamos plástico, basura, procesados, licor, veneno para la tierra y para nosotros. Y ese consumo pues se excede de ahí en adelante a todo, a sustancias, a azúcar,
La información. A información, a videos, un montón de cosas que al fin y al cabo es lo que hacen pues que nuestra era esté así, ¿no? Es el resultado. ¿Qué opinas tú de este sistema de consumo y cómo podemos ir separándonos de él, cómo podemos ir superándolo, cambiándolo, mejorando? Sí, yo pienso que esa capacidad que se supone tenemos de ser los que estamos arriba de todas las especies, ¿no? Que todas las hipótesis que se han propuesto de qué es lo que nos hace realmente estar allá arriba, pues como que se han caído. Pero finalmente pues se supone que es esa capacidad pues de cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que el hacer, primero que todo, yo siempre insisto mucho en el hacernos conscientes, y eso significa darnos cuenta de, ¿no? Porque nosotros vivimos en automático la mayor parte del tiempo, ¿no? Y eso es útil, los automatismos son útiles, pero no todo el tiempo. Hay cosas que no pueden seguir siendo automáticas y que necesitamos hacer conscientes. Y entre esas pues son, ¿qué puedo transformar sin tener la expectativa pues de que no, me voy a volver un neoindígena necesariamente, ¿no? O no sé, vivir en la montaña aislado del mundo, porque pues finalmente esta es la realidad en la que estamos, pero también siento que nosotros tenemos la total capacidad de cada vez empezar a generar mejores formas porque por la densidad también poblacional que ya hay en el planeta, porque ya están muy establecidas demasiadas cosas como de la forma en la que vivimos, pero siento que también tenemos toda la capacidad de empezar a transformarla, y creo que tiene que partir del hecho de cambiar la mentalidad de lo que es ser abundante, ¿no? O de lo que es tener riqueza, porque solamente lo vemos desde la riqueza material, ¿no? Tener cosas, pero también desde bueno, el mismo hecho de estar vivos, ¿no? Creo que la pandemia nos sacudió un poco y nos mostró que de un día para otro puede cambiar todo, ¿no? Podemos estar en un estado de restricción total al que no nos imaginamos que iba a suceder, y asimismo pueden pasar otras cosas, ¿no? Y cómo, si por ejemplo empezamos a aprender ciertas habilidades que digo yo, todos deberíamos saber, cómo sembrar, no sé, una papa, cómo trabajar la tierra, o cómo reparar algo, o cómo hacer algo, ¿no? Me gustaba mucho alguien que escuchaba una entrevista y decía, cuando yo necesito algo, me gusta aprender a hacerlo y lo hago. Si necesito una mesa, aprendo a hacer la mesa y la hago. Digamos que es un hobby, pero es un hobby bastante útil, ¿no? Y bastante sostenible además, porque pues empiezas a cambiar ese realmente lo necesito o no. Sí, realmente no necesitamos tantas cosas como creemos que necesitamos para vivir. Como nuestros hábitos se pueden volver cada vez un poco más tendientes a lo natural, como decía ahora, ¿no? Como más sostenibles. Como a mí, por ejemplo, me encanta la moda circular. Ya muy pocas cosas las compro nuevas, hay muchísimas lugares y páginas ahora que te permiten conseguir ropa, que pues es un gran contaminante, ¿no? Los textiles son de los grandes contaminantes del planeta por todo el proceso que llevan, y porque pues cuando ya no los usas pues llegan a las montañas de basura, ¿no? Y como eso, por ejemplo, nos podemos vestir muy bonito, muy bien y mucho más económico pues a través de la moda circular, por ejemplo, o a través del trueque. Es otra forma de conseguir cosas, ¿no? Empezar también a transformar pues como ese obtener lo que necesito, la única forma es el comprar, seguir consumiendo, o cuál puede ser otra forma alternativa en donde yo pueda lograr conseguir las cosas que necesito además, ¿no? Empezar por cuestionar si realmente lo necesito o no. Y cómo eso que vamos transformando, pues nuestros hijos o los sobrinos o los niños y los chicos que están a nuestro alrededor lo van a ver. Y esa es la mejor forma en la que definitivamente podemos enseñar. No es la cantaleta, no es el discurso, no es el aleccionar, sino qué es lo que estás haciendo,
qué es lo que están viendo, qué es lo que están escuchando, qué es lo que están realmente aprendiendo de lo que ven todos los días, porque esa es la forma de aprendizaje por excelencia, el modelamiento, lo que tú ves realmente. Entonces, yo pienso que hay ahorita mucha información, hay muchas alternativas, hay muchas opciones, tenemos es que llegar a ellas, pero para llegar a ellas primero tiene que haber una intención y luego tiene que haber una acción, por supuesto. Entonces, ¿cómo también dirigimos esas acciones hacia todas esas posibilidades que existen, están ahí? Ahí el trueque que te decía ahorita es una forma también de conseguir cosas y de reducir la producción, porque es que ahí es a donde le apunta como todo este tema de también la circularidad, ¿no? Realmente, si no dejamos de producir en esas grandes masas en que se está produciendo, sí, podemos seguir reciclando, podemos seguir reutilizando, pero pues si se sigue produciendo, bueno, a algún lado va a ir. Y eso implica unos cambios muy profundos como sociedad. Como sociedad en términos de ciudades, de países, de continentes, o sea, son unos cambios realmente estructurales y muy profundos que son posibles. Yo estoy convencida de que son posibles, pero vuelvo y digo, arrancan desde uno. No es esperar a que el gobierno lo haga y el gobierno lo cambie, o los estados, la ONU, eso no va a pasar. Es desde nosotros mismos, desde el tejido, creo que es muy importante, ¿no? El tejernos, el conocernos, el conectarnos, el apoyarnos, el intercambio de saberes, es la vía para mí, por ahí. Claro, es un tema realmente profundo porque nosotros tratamos de mostrarla como la simplicidad de la vida nos vuelve a ser más felices, más tranquilos, más armoniosos y tal vez que se permiten llevar más a su proceso. Yo, como dices, estamos en la época de la sobreproducción, hay demasiado de todo por todos lados, videos de comida, de alcohol, de drogas, de azúcar, y en la época de lo sintético, la época de todo lo fuerte, y eso hace, yo creo que también que se desenvuelva en una época de personas muy vacías. Yo siento que estamos en generaciones muy tristes que están teniendo que enfrentarse a que no importa cuánto tomen, no van a poder opacar su tristeza, no importa cuánto, sí, no importa cuánto traten de dormir sus sentimientos con la sobreproducción que hay, con gastar y gastar y gastar, siempre van a terminar encontrándose con la necesidad de llevar un proceso que ahí está, pero que le tenemos miedo porque no encontramos lugares y espacios donde enfrentarnos a esos miedos. Como siento que a la vez también tiene que ver con el tema de los celulares, de aislarnos, de no poder ver al otro como un ser vulnerable, como un ser que también está llorando, que también está mal. Pero como en las redes sociales y en este medio siempre estamos publicando lo bueno, siempre nos estamos viendo como los viajes, como el parche, como la salida con los amigos, como el progreso, la graduación, el estudio, siempre como personas muy productivas queriendo copiar modelos que nos han presentado desde esta sociedad americanizada, también desde esta sociedad muy europea. ¿Tú crees que el tema de los celulares, tú crees que como sociedad nos estamos aislando? Pues yo creo que todo tiene un punto de equilibrio y la tecnología, así como puede aislarnos, también puede unirnos, ¿sí? Y todo se mueve en esa línea, ¿sí? Como dice por ahí una frase, ¿no? Cualquier cosa puede ser una medicina o puede ser un veneno, depende de la dosis que tomes, ¿no? Te puede aliviar o te puede matar, y eso aplica para todo. Todo tiene un punto hasta donde te puede resultar útil, hasta donde puede ser funcional, pero si te pasas de ese punto, pues ya te vas hacia el otro lado, ¿no? Y aplica para todo. Así como el celular nos puede facilitar resolver problemas, nos puede facilitar el trabajo, nos puede facilitar incluso estos espacios de estar mejor, porque por ejemplo mi consulta en su mayoría es virtual. Uh-huh. Y eso me permite a mí pues también poder llegar
a personas que están en Australia, que están en Estados Unidos, que están en México, o a personas que, bueno, yo vivo acá en Zipaquirá, pero pues muchas personas de las que atiendo viven en Bogotá, y entonces ese, por ejemplo, es una herramienta muy útil para estos casos, pero pues también puede ser una herramienta nada útil para otras cosas y se vuelve perjudicial. Entonces creo que necesitamos encontrar el punto en donde no necesitemos, bueno, no sé si es digamos que necesitar, pero en donde no tengamos que llegar a los extremos del depender de, ¿sí? Para sentirte bien o para descansar o para, no sé, no enrollarte con tus pensamientos. Es decir, creo que necesitamos entender que dentro de nosotros pues está casi todo lo que necesitamos, o por lo menos lo básico, ¿no? Porque nos hemos ido mucho hacia la idea que nos han implantado literalmente de que tenemos que ser lo que nos dicen que hay que ser, cuando realmente lo que debemos ser es lo que vinimos a hacer, ¿no? Que es, cuando hablo de la esencia de esa espiritualidad, de qué tan conectado estás contigo mismo, ¿no? Con lo que realmente tú necesitas, no con lo que te dicen que necesitas, sino con lo que tú y solamente tú puedes saber que realmente necesitas. ¿Para qué? Para aprender, para evolucionar, para resolver, para sanar, para transformarte finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que son muy pocas las cosas en las que nos debemos ir hacia los extremos, ¿no? Y la mayoría lo que nos invitan es como encontrar un equilibrio. Y yo creo que esa es la gran tarea, finalmente. Darnos cuenta en dónde están nuestros desequilibrios, porque todos los tenemos, en mayor o menor medida, unos por un lado, otros por el otro, pero todos tenemos esos desequilibrios, y la forma en la que vivimos ahora, lo que siento es que nos ha facilitado irnos a los extremos, ¿no? Así como, vuelvo y digo, la tecnología nos puede facilitar muchas cosas, nos puede obstaculizar otras. Hay muchas personas que pues también desde la tecnología han logrado mejorar, transformar y sanar, porque tienen acceso a información, porque tienen acceso al terapeuta, porque, bueno, pueden aprender muchas cosas, pero pues hay otras que dirigen toda su atención hacia, no sé, cómo me distraigo, cómo no pienso en mis cosas, como no estoy conmigo, sino que todo el tiempo estoy distraído, estoy haciendo otra cosa, porque estar conmigo es muy incómodo. Entonces siempre que quiero estar en otro lugar o poner mi atención en otro lugar, que es un tema también en el que yo hablo mucho, ¿no? Como las tecnologías, las pantallas, todo esto, tienen la capacidad de tomar nuestra atención con mucha facilidad, ¿no? ¿Y por qué la toman con mucha facilidad? Pues porque también aprenden el algoritmo de las redes sociales, pues detecta fácilmente qué es lo que te gusta y empieza a botarte toda la información que tiene que ver con eso para captar tu atención. O sea, las redes sociales se alimentan de nuestra atención, literalmente. Entonces, o sea, ¿quién tiene el control de nuestra atención? ¿Lo tenemos nosotros? ¿Lo tienen las pantallas? ¿Lo tienen las otras personas? ¿Dónde está nuestra atención? ¿Quién tiene el control de ella? Debería ser yo, debería ser mi conciencia, ni siquiera mi mente todo el tiempo, ¿no? Porque mi mente lleva mi atención automática y selectivamente a donde ella se le da la gana. Pero yo también tengo la capacidad de voluntariamente quitarla de acá y ponerla en este otro lugar. Pero lo practicamos tan poco que se nos ha olvidado. O bueno, más bien hemos perdido la práctica, no se nos ha olvidado, todos sabemos cómo hacerlo, porque está en nuestra naturaleza. Pero lo practicamos tan poco y le hemos dado tanto control a la mente que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Cuando nos damos cuenta que llevamos 1, 2 o 3 horas viendo videos, pendejadas, como que no te aportan en nada, y bueno, como en qué momento, o sea, perdiste tu atención totalmente, perdiste tu tiempo, le invertiste tu energía y demás cosas a algo que no te estaba
nutriendo de ninguna manera. Claro que te afecta, Sí, que te afecta. un montón Ujú. y que de alguna forma uno lo desgasta. O sea, mejor dormir esas 3 horas, ¿sí o no? Recuperar el Podría aire un ser. poquito, dibujar, pintar, leer. Ujú. Pero claro, no hay viendo contenido basura, es muy complicado. Y lo que yo siento muchísimo es que esta sobreproducción de todo, principalmente con el celular, que es lo que más está presente, lo más fácil, o sea, lo tienes ahí, clic, y te conectas y ya, pum, te desconectaste de ti mismo. Además, si te das cuenta, tu cuerpo solo se manda, ¿sí? O sea, tú todo el tiempo estás como mandando la mano a dónde está tu celular, porque ocurre algo y es que el cuerpo se fusiona con la mente subconsciente, ¿no? Y entonces eso hace que funcione a base de puros automatismos. Todo el tiempo son automatismos, que vuelvo y repito, son funcionales. Pues porque tu cuerpo funciona automáticamente, todos tus órganos, todos tus sistemas, caminas, corres, no tienes que pensar cómo lo tienes que hacer. Pero ya lo que se trata de la interacción con el otro, de la conciencia de lo que está pasando en ti, de qué te hace bien, de qué no te hace bien, no se lo podemos dejar todo el tiempo a esos automatismos. Y eso es lo que pasa realmente cuando yo empiezo a trabajar todos estos temas con las personas y empezamos a hacer los ejercicios de observa tus pensamientos, observa tus emociones, sé consciente de todos esos mecanismos mentales que hay. Cuesta mucho y no debería ser tan difícil realmente, pero nos hemos alejado de ello precisamente por toda esta forma en la que vivimos, ¿no? Sí, es increíble el cuerpo subconsciente, cómo nos controla y cómo a veces es muy difícil entenderlo, ¿no? Yo en alguna época escuché mucho una teoría de Carl Jung, psicoanalista, donde él dice que cuando no le prestamos atención a nuestra oscuridad, ella en el subconsciente crece y nos domina. Sí, como que hay que ser conscientes de nuestra oscuridad y eso me hace pensar, eso me conecta a este otro punto que me gustaría tratarlo y es como yo veo que nosotros aquí en Colombia tenemos inconscientemente fuimos criados en una educación y en una sociedad, una cultura muy narco, una narcoestética. Y también veo que venimos de una estética muy americanizada, así donde vemos mucho, lo que te digo, inconscientemente, música, modas, películas, y poco a poco vamos programando ese inconsciente. Yo siento que lo vamos programando, yo lo sentí muy adentro mío alrededor de las fiestas, por ejemplo. Yo tuve una visión, todavía, como pues era un niño pequeño, vi muchas películas de fiestas, de Proyecto X, de Rápidos y Furiosos, bueno, todas estas vainas americanas que uno cree que son de grandes y uno se siente grande por verlas. Y uno, bueno, también este tema de Pablo Escobar, de Gacha, todas estas vainas que al fin y al cabo son fiestas de exceso, de consumo, y uno no se da cuenta en qué momento, como nunca vio su subconsciente, como nunca vio esa parte oscura, nunca la abrazó, nunca pudo entenderla, pues apenas cumplí mi mayoría de edad, pues me enloquecí. Yo siento que es algo que nos pasa mucho a nosotros en estos países que estamos tan cerrados y tan negados y tan doble moral, que por un lado vemos a todos nuestros familiares súper borrachos y fumando y tal, y por el otro lado usted no haga nada de eso porque usted es menor de edad y usted no puede saber de eso ni hablar de eso, y en un momento se estalla. Yo siento que a mí me pasó durísimo con el tema del consumo, con el tema de querer conocer nuevas experiencias, de conocer nueva gente, y inconscientemente o conscientemente realmente yo siento que eran ambas, porque yo sabía lo que estaba haciendo de alguna forma y sabía que la estaba pasando mal, y aún así decía como wow, pues esto es lo que hace la gente, esto es lo que siempre soñé, pues hagámoslo. Y eso me trajo consecuencias muy densas. Digamos que yo siento que también pues, me ayudó a evolucionar un poco la conciencia en torno a entender cómo funciona, pero fueron momentos muy duros, fueron momentos muy feos, y son momentos que siento que hoy en día, en este momento, sigo lidiando esas secuelas de no haberme visto en esa oscuridad desde un principio, de no haberme aceptado como un ser también oscuro, como un ser que también comete errores, como un ser que también tiene ganas de hacer cosas que no son tan buenas para la sociedad, ¿sí? Pero que cuando uno se quita la moral, uno comienza a ver cierta libertad en el bienestar, cierta libertad en cosas que sí se pueden hacer y no son tan malas, cosas
que sí puedes abrazarte y decir me equivoqué, fui malo y no está tan mal porque tenía que aprender a hacerlo. ¿Tú cómo ves todo este tema de la oscuridad, ese subconsciente, de cómo podemos abrazarnos, ese ser que no es el ser perfecto que siempre se muestra? Claro, ese es un ejercicio fundamental, pero también digamos que un poco es resignificar es el concepto de la oscuridad, ¿no? Porque uno siempre lo asocia como algo negativo, maligno, miedoso, además de temor, pero pues es entender que para que tú puedas percibir la luz, pues también tiene que existir la oscuridad, ¿no? Y que finalmente, como hablábamos ahora, volvemos a lo mismo, son dos puntos de una misma línea. En este extremo está la luz y en este extremo está la oscuridad, pero ellos se encuentran en algún punto y se empiezan a transformar en el otro. Y entonces simplemente creo que es cuestión de una práctica que nos cuesta mucho y es alejarnos del juicio, ¿no? La oscuridad no es ni buena ni mala, es parte de mí, ¿sí? Y la luz no es ni buena ni mala, también es parte de mí y me puedo mover entre ellas dos y entender y aprender y percibir y transformar. Y la oscuridad no es ni mala ni buena, ¿sí? Muchas veces la oscuridad, lo que uno entiende como oscuridad, como tu sombra, te cuida, ¿sí? Te protege de algo para lo que todavía no tienes el conocimiento, la experiencia o lo que sea para entrar allí. Y poco a poco, pues más bien te va llevando hacia allá. Entonces, cuando tú hablas de la oscuridad, yo también siento que primero que todo necesitamos empezar a resignificar ese concepto de la oscuridad. Alejarnos cada vez más del juicio, ¿sí? de ver todo como bueno o malo, porque eso es lo que nos pone en extremos, justamente. Es lo que alimenta la culpa, además, ¿no? Y todo el tiempo desde que éramos pequeños escuchamos, esto es malo, o esto es bueno, y esto, si haces esto eres un niño malo o eres una niña buena, ¿no? Y cómo nos movimos entre esos dos extremos sin ser conscientes de que entre esos dos extremos pues hay un montón de cosas en donde realmente nos podemos mover. Y esa oscuridad pues también tiene que ver con nuestros dolores, tiene que ver con nuestras carencias emocionales, tiene que ver con nuestros vacíos, por supuesto que tiene que ver con nuestros traumas, y es entender que todos también los tenemos, ¿no? Que todos transitamos por allí, y como dices tú, como abrazo esa sombra, ¿sí? Como no la niego primero, ¿no? Porque todos somos buenos, todos tenemos como la razón, como no la niego, sino que entiendo que también es parte de mí y entiendo que allí hay algo que ver, además, ¿no? Y que hay algo que aprender y que hay muchas cosas que transformar, pero que además me va a acompañar siempre, ¿no? Pero si yo dejo de verla como algo malo, algo negativo, algo como a donde no hay que mirar, pues también voy a poder empezar a transformarla, ¿no? en otra cosa. Pero el vernos también desde esa parte de la oscuridad, desde la conciencia, pues es también lograr hacer esto que te mencionaba hace un rato, y es hacerme responsable de lo que me corresponde, porque ¿quién más puede abrazar tu oscuridad? Solo tú, nadie más. Y encontrar lo que haya que encontrar allá y hacer lo que haya que hacer con lo que nos encontramos allá, pues es lo que nos va a llevar a empezar a acercarnos a la luz, ¿no? O a por lo menos alejarnos del dolor, entender nuestro trauma, entender nuestras carencias, no pretendiendo ser perfectos, sino en todo ese ejercicio de aceptarme como soy, abrazarme como soy, claro, con una visión de evolución, pero sin ese juicio, ¿no? Que es el que nos dificulta la cosa. Alejarnos del juicio creo que es lo que más nos cuesta y nos pone mucho freno, porque lo tenemos muy, muy, muy implantado. Muy. Sí, eso es algo muy de nuestra cultura religiosa. Sí, viene de ahí totalmente, sí. Nos implantan a través del miedo terrorífico. El miedo, por supuesto. Y además, fíjate que
que nos jodieron con ese tema de que el miedo es una cosa que hay que tener allá y estar lejos del miedo, porque pues el miedo es importante también, ¿no? El miedo te cuida, el miedo te salva la vida, literalmente, pero el miedo útil, ¿sí? Pero también ese concepto del miedo que nos metieron, pues entonces nos hizo no querer transitar el miedo, sino huirle. ¿Mm? Y en esa huida del miedo, pues también nos hemos ido hacia lugares que no nos sirven, que no nos son útiles. Y el miedo hay que transitarlo también. Y ver qué tan real es primero, ¿no? ¿Eso a lo que le tienes miedo es real o solamente está acá? No existe en ningún otro lugar, ¿no? Y si solamente está acá es un miedo inútil, pero necesitas sentirlo, necesitas transitarlo. No para que a partir de lo que los demás te dicen no tengas miedo, no tiene nada de malo. No, tú tienes que vivirlo, tienes que sentirlo y tienes que transitarlo para que realmente, si es un miedo inútil, pues deje de estar ahí. ¿Mm? Pero ese juicio y ese terror que nos metieron de la culpa y del miedo, pues hizo que también nos alejáramos de nuestra naturaleza, además, ¿no? Claro, claro, lo que te digo, esto de quitarse el miedo es muy americanizado. Siempre tenemos que ser valientes. Sí, claro, superhéroes y salvar el mundo. Sí, exacto, siempre tenemos que... Y bueno, en este proceso de construcción, yo creo que lo más duro y de lo que más hablamos es lo que dijiste, de sentir el miedo, de sentirlo, es esa necesidad de poder concentrarse en las emociones. Si por ejemplo yo digo que para yo hacer arte necesito poder sentir aburrimiento. O sea, si yo no me siento aburrido, muchas veces no me fluye la necesidad de crear. Pero siento que, como te digo, hoy en día es muy difícil sentir. Es muy difícil porque estamos todo el tiempo desconcentrándonos en todo lo que hay que comprar, en todo lo que hay que hacer, en todo lo que hay que parchar. ¿Cómo sientes tú que debemos adentrarnos en este proceso de mirar la emoción, de conjugarnos con ella? Bueno, pues eso es todo un desafío porque justamente el extremo negativo o no útil más bien de la tecnología, de las pantallas y de todo esto, pues es como la despersonalización que ocurre allí, ¿no? Y como que dejas de ser tú y te conviertes en lo que ves allá. Y ese ejercicio de volver la mirada hacia uno requiere de acciones concretas, no es una intención, ¿sí? O sea, la intención es importante, pero solamente es el primer paso. Si la acción no trasciende a la acción, ahí no pasa nada. ¿Sí? Con las buenas intenciones no hacemos nada. Entonces, a través de las acciones, y yo pienso que no hay una fórmula que le sirva a todo el mundo. Yo pienso que en ese ejercicio de autoconocimiento profundo, que todos deberíamos entrar en algún momento de nuestra vida, todos tenemos un momento en donde podemos elegir que eso suceda, es entender que hay cosas que no me las sé todas, primero, ¿sí? Que hay cosas que no sé y que hay cosas que ni siquiera sé que no sé. ¿No me entiendes? O sea, hay cosas que yo sé que no sé, pero hay otras que no sé que no sé. O sea, están ahí, existen, pero yo ni las conozco, ¿no? Y eso es lo más grande, además ahí es donde hay más cosas, ¿no? Dentro de todo lo que ignoro. Pero, por ejemplo, con el trabajo que yo hago con las mujeres, desde el autoconocimiento de nuestros cuerpos, por ejemplo, ¿sí? Y cómo yo me encuentro en las charlas con mujeres de 30, 40, 50 años y más, que se están enterando hasta ahora de su cuerpo, de cómo funciona, de que hay una parte de su cuerpo que solo está dedicada al placer, por ejemplo, ¿sí? De esos ciclos que ondan, ¿no? Y que cómo ciclan nuestras emociones también todos los meses, y podemos hacerlo consciente y podemos convertirlo en una herramienta que nos facilita cosas, pero se me va la vida y no me enteré, ¿no? O de cómo mi cuerpo todo el tiempo me ha estado diciendo un montón de cosas y yo nunca le escuché, o si le escuché no le entendí, o si le entendí no le hice caso. Y cómo entonces hay una serie de conocimientos, de cosas que ya se saben, que no son tan complicadas y que todos deberíamos saber. Y que el darme cuenta, hacer consciente mi ignorancia, pienso yo,
que es un punto de partida a donde todos necesitamos llegar para poder empezar ese proceso de transformarnos. Pero entonces es entendernos desde una ignorancia con humildad, ¿sí? Y no desde una ignorancia victimista, ¿sí? Porque la ignorancia victimista no te permite avanzar, simplemente te deja en el sufrimiento, ¿sí? Y la vida es terrible y es difícil y pobrecito yo. Pero cuando aceptas tu ignorancia desde la humildad, pues entonces también estás parado en un lugar en donde puedes empezar a construir, porque pues sabes que es un montón lo que vas a entrar a reaprender, ¿no? O a desaprender. Y hay todo un sostén científico a partir de todo este ejercicio del desaprender y del reaprender, y podemos explicarlo desde la neurología. Pero más allá de entenderlo desde la neurología es cómo me funciona a mí, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me sirve y qué no me sirve? Y dejar de ser tercos, digo yo, de insistir en hacer cosas que ya la evidencia me ha mostrado que no me sirven. Puede que le sirvan a otro, pero a mí no me funcionan. Entonces, ¿para qué lo sigo haciendo? ¿No? Es como cuando te comes, no sé, la comida que te cae pesadísima y lo sientes y tu cuerpo te dice y te enfermaste y duraste 2 días re mal, pero dentro de 15 días otra vez te estás comiendo lo mismo, ¿sí? El que fuma, la mayoría de las personas saben que fumar los puede matar, pero eso no es suficiente para que dejen de fumar. Y uno diría, ¿en serio? Pero no, ¿sí? No es suficiente con saberlo, ¿sí? Es que hay que entender qué es lo que hay detrás de que aún sabiendo que eso te puede matar, tú eliges seguir haciéndolo. Hay una dependencia, hay una adicción, y de dónde viene, porque las adicciones son solo una consecuencia, no son una causa. ¿Sí? Toda adicción es una consecuencia. ¿Dónde está la causa? ¿Qué es lo que hay detrás de ella? Y entonces ese cuestionamiento es el que yo siento que necesitamos empezar a hacer, pero desde ese lugar de la humildad, porque si no, no funciona. Claro, qué importante. Y aquí dijiste algo muy interesante para mí, que es un tema que nosotros quisiéramos ahondar, pues tratamos de ahondarlo muchísimo, y ahorita con los candidatos a la alcaldía lo hemos hablado mucho, porque eso nos permite ver la calidad de humanos que somos muchas veces, cuando vemos y en qué forma vemos las adicciones. Muchas veces es muy difícil para las personas poder tomar un proceso de psicología, porque los psicólogos la mayoría de veces se centran en que las adicciones son la consecuencia, son la razón, la causa, exacto, es lo que genera, y siempre se enfocan en eso, ¿no? O sea, entonces el que fuma cannabis, entonces nos enfocamos en que deje de fumar para solucionarle su vida sentimental, y oh sorpresa, dejó de fumar y la vida sigue igual, ¿sí o no? ¿Cómo ha sido este proceso desde la psicología? ¿Cómo fue ese proceso de desapegarse de ese conocimiento que supongo que en la universidad en algún momento lo dieron, o dónde encontraste esa diferencia tan grande que hay entre ver una adicción como algo que hace nacer, que genera muchas consecuencias, a ser directamente la que repercute? Pues yo creo que ha sido en mi proceso personal, ¿no? Que siempre que tengo la oportunidad como de trabajar con otros terapeutas, digamos que están ya empezando su práctica, o cuando era profe en la universidad, siempre les insistía mucho en nosotros como psicólogos, terapeutas, ¿no? Los que nos dedicamos bueno, todos, pero particularmente los que nos dedicamos a la terapia, necesitamos ser conscientes de que nosotros también necesitamos estar en un proceso personal permanente, ¿no? Porque si no, estamos siendo incoherentes, porque pues nosotros también venimos pues de esas crianzas, estamos inmersos en esta cultura, estamos contaminados, por decirlo de alguna manera, de todas esas cosas. Y no podemos hacer un buen trabajo si realmente no hemos trabajado y experimentado en nosotros mismos todo lo que trabajamos con los demás. Entonces, yo creo que ha sido como todo un ejercicio de incluso de desapegarme de esa misma formación académica,
como en donde me dijeron esto tiene que ser así, no se puede salir de acá y ajá. Y yo le decía a mis estudiantes, salir a repetir cosas que hacían hace 40, 50 y más años nos convierte en tecnólogos, ¿sí? Porque entonces vengo y aplico las técnicas que otro utilizó en otro contexto, en otra época y pretendo como que sigue siendo lo mismo y pues no, nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo, nuestra propia forma de trabajar y acompañar al otro, pero eso no pueden hacer desde otro lugar que no sea desde tu propio trabajo, ¿sí? Desde tu propia experiencia, no como terapeuta, sino como humano, ¿no? Como humano, como hijo, como pareja, como mamá, como papá, y cómo es un trabajo permanente, y pues creo que permitirnos también salirnos de esos límites que nos demarcan y que nos volvemos a lo mismo, ¿no? Y que nos dicen cómo cómo deberíamos hacer las cosas, ¿no? Y nos castra esa posibilidad que tenemos de crear realmente, porque también como terapeutas podemos crear, no solamente crean ustedes los artistas, claro. Nosotros también podemos crear esa forma particular de poder acompañar a otras personas y que siempre digo, no podemos acompañar a todo el mundo, ¿sí? Hay personas a quienes yo puedo tener la capacidad de acompañar de una buena manera y hay otras personas con las que no, ¿sí? No somos todopoderosos, no. Nuestra forma de trabajar no es para todo el mundo, y pues tenemos que también entenderlo, aceptarlo y pues decírselo a las personas, ¿no? Entonces creo que todo viene más como de un proceso de integrar todos esos conocimientos, de utilizar las herramientas, pero también de permitirme ser yo, creo, ¿no? Ser yo y que eso también se manifieste pues dentro de mi ejercicio terapéutico, pero estar en un constante trabajo personal. Y siempre también se lo digo a las personas que acompaño y es todo el tiempo yo también aprendo con ustedes y yo también sano con ustedes porque yo veo cosas mías en ustedes, ¿sí? Y ustedes me lo muestran desde otro lugar y me desafían porque pues no me las sé todas, por supuesto. Entonces hay situaciones que realmente yo siento que me falta conocimiento, que me falta y pues me pongo en la tarea de. Entonces también esos desafíos que me plantean pues son los que me llevan a nutrirme también cada vez más desde lo profesional. Entonces yo creería que la respuesta es desde también ese mismo proceso de autoconocimiento profundo en el que ya no como terapeuta sino como Diana pues llevo muchísimo tiempo estando. Claro, definitivamente. Bueno, pues andando en este tema de las adicciones, del consumo, y pues yo acá por primera vez abriéndome un poco a nuestros usuarios, a las personas que tal vez nos estén conociendo a través de las redes, en la oscuridad que yo en algún momento tuve en esa época loca, lo que les contaba ahorita, cuando tuve 19, 18 y comencé a ir a fiestas, a conocer el mundo real. Lastimosamente la sociedad y con lo que me encontré no fue tan bueno. Encontré sustancias muy regulares. Aquí en Colombia se consume mucho perico, se consume mucha cocaína, mucho producto interno de eso, muchos derivados de ello. También probamos, bueno, muchas cosas norteamericanas como este popper, que son unas vainas que usan para lavar tapetes. Pues probamos un montón de estupideces con mis amigos, un montón de cosas alrededor del ruido, que yo, como te digo, siento que a día de hoy estoy sufriendo y lidiando las consecuencias de esos estados tan alterados que hubo en algún momento. Con el proceso que hemos llevado he logrado muchísimo liberarme de esas sustancias y una de las cosas que más conciencia siento yo que he traído a mi vida, bueno, conciencia entre comillas, porque siento que aún hace falta mucho camino para poder despertar por completo, al menos como un ser de bienestar. Pero una de las cosas que ha hecho fue empezar a consumir psilocibe cubensis. Realmente cuando empecé a tener experiencias con ellos y también con la cannabis, mi sentido de consumo cambió muchísimo, tanto hacia la comida, hacia saber que los productos que comes y hacia el consumo de sustancias psicodélicas y psicoactivas, porque comienzas a entender la diferencia entre natural y químico, entre natural y procesado, sintetizado, industrializado.
y eso hacía un cambio muy grande en mi conciencia porque empiezas a ver que lo natural, que lo limpio, que lo bueno es muchísimo mejor para la salud y te trae unos espacios de reflexión y de conciencia muy tremendos y empiezas a disfrutar la vida de una forma completamente distinta. Y para mí ahí digamos que hay una gran respuesta a tantas dudas que tengo muchas veces sobre cómo podemos mejorar como humanos, pero contigo me encontré con un proceso mucho más increíble, mucho más duro, que fue comenzar a tomar microdosis, fue comenzar a encontrar la psilocibina como un proceso no de disfrute, de solamente de sentir, Recreativo. exacto, no solamente de recrearse y pasarla bueno y tener el mensaje de la naturaleza en los oídos, de todo está bien, tranquilo, confía, sino es empezar a tener un proceso en el día a día que te trae mucha conciencia, te confronta muchísimo a ti mismo, a tus estados emocionales, al ser que eres. Y me gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia con los psilocibe cubensis, cómo ha sido tu experiencia en general con los hongos, contigo y con tus pacientes. ¿Qué opinas del tema? Bueno, pues ese es un tema que está ahorita tomando de nuevo mucha fuerza. Ya hace unas 3 décadas, 4 décadas, empezó con el LSD, que cuando Hoffman pues lo descubre, realmente el uso que se le empieza a dar es terapéutico, ¿no? Pues porque al darse en un contexto pues de laboratorio científico de investigación, pues se le da esa mirada, ¿no? Y se empieza a entender como una poderosísima herramienta terapéutica que empieza a mostrar unos efectos muy positivos en muchos pacientes, pero pues cuando llega todo este tema de la política antidrogas, Estados Unidos y demás, y pues se restringe toda investigación, por lo menos desde el ámbito legal, y pues entra como en una etapa de quietud, ¿no? Todo este tema. Sin embargo, desde mucho tiempo antes, porque ancestralmente todas las plantas que tienen un efecto enteógeno han sido utilizadas pues por nuestros ancestros, ¿no? Por las comunidades indígenas. Y siento que el tema pues ahorita también se ha desdibujado, ¿no? Por toda la popularidad que está teniendo. Y hemos en los últimos años pues también vuelto a la mirada a todo lo que nos puede proporcionar, porque la naturaleza nos da la medicina también para esto, ¿no? Nos da la medicina para el cuerpo y nos da la medicina para el espíritu. Y para el espíritu, pues cómo se manifiesta también a través de la mente, ¿no? Y entonces pues empieza, digamos que siendo una experiencia también personal, desde la macrodosis, bueno, también desde el cannabis, como una experiencia en la que yo entro muy, muy íntima. Además porque siento que ya estaba grande cuando empezó toda esta experiencia con las plantas enteógenas. Te estoy hablando más o menos de que tendría 30 años, de ahí en adelante empieza toda esta exploración. Entonces digamos que ya también lo hago con una conciencia más allá de lo recreativo, y pues me empiezo a dar cuenta de todo lo que facilita, ¿no? En mi experiencia personal. Y pues con el tiempo empiezo a estudiar sobre el tema, empiezo a investigar, pues me doy cuenta como de todo lo que se ha venido haciendo. Y hace aproximadamente entre 2 y 3 años pues ya conozco las microdosis, las utilizo, hago mi proceso conmigo misma, experimento todo lo que sucede con las microdosis, obviamente también desde las herramientas que como terapeuta pues yo tenía, y pues me doy cuenta de la gran herramienta que puede ser para acompañar los procesos, porque básicamente lo que sucede es que nos potencializa la terapia, ¿no? Ya que genera unos estados, o facilita más bien como entrar en esos estados de conciencia, de autoobservación, de alejarnos del juicio, ¿no? Que es una de las cosas que nos facilita, que nos cuesta tanto. Y como pues también me doy cuenta que hay otros terapeutas que lo están haciendo, cómo nos empezamos a conectar con ellos, cómo empezamos a tejer red, y en este momento pues ya digamos que la conexión está a nivel Latinoamérica,
El año pasado, pues, hubo una charla en la Secretaría de Salud de Bogotá respecto a psilocibina y salud mental. Entonces, pues, esto también ya nos genera una mayor posibilidad, una mayor apertura al tema. Las personas empiezan a escuchar, empiezan a ver. Hay ahora muchos documentales que hablan sobre todo el reino fungi, las setas, no solo las que contienen psilocibina, sino las setas funcionales también. Yo utilizo mucho la melena de león como seta funcional en mis procesos. Y como vuelvo a lo que digo, no hay muchas cosas que están ahí, no las conocemos y no sabemos y nos pueden permitir muchas cosas. Entonces, primero fue un proceso personal bien profundo en donde adquiero muchas herramientas desde la experiencia. Luego arranco con un estudio con 5 de mis consultantes que voluntariamente quisieron empezar a hacer el proceso con microdosis de psilocibina, en donde registramos y pues tenemos un acompañamiento permanente con un ejercicio de interiorización que es fundamental, ¿no? Por eso cuando lo usamos terapéuticamente, pues es importante que haya ese acompañamiento de alguien que ya tenga un manejo y que te ayude en el proceso, ¿no? Porque el efecto de las microdosis es sutil, pero profundo. Entonces no es tan evidente, sino que en la medida que uno va autoobservando o que vamos hablando dentro de las sesiones, vamos dándonos cuenta cuál es el efecto que va teniendo. Y pues es una grandiosa alternativa al uso de medicamentos psiquiátricos que pues tienen unos efectos secundarios indeseables, se genera dependencia, en mi opinión, no hay un manejo responsable desde las EPS particularmente, ¿no? Al uso de los medicamentos psiquiátricos. Y claro, aunque cuesta más, porque sí cuesta más, es importante que las personas no crean que vienen y se toman unas microdosis y ya se les quitó la ansiedad, la depresión y demás. No, es todo un proceso, es un proceso que implica, y tú lo sabes, que implica esfuerzo, que implica trabajo, que implica confrontación, que tiene momentos que son muy duros, que no son chéveres, pero que son necesarios de transitar, como digo yo, para pasar al otro lado. Entonces, ¿quieres pasar al otro lado donde ya vas a estar bien? Pues tienes que caminar el camino y hacerte responsable de lo que hay por ese camino. Entre más conscientemente lo hagas, pues mejor lo vas a transitar y te vas a encontrar con resistencia y te vas a encontrar con muchas cosas que son parte normal del proceso. Pero que cuando llegues al otro lado te vas a dar cuenta que te dio todo lo que necesitabas para poder llegar allá. Y lo más importante de todo, que haya un efecto permanente, no momentáneo, sino que todo eso que haces durante ese proceso se va a quedar. Y no necesitas estar tomando microdosis toda tu vida, sino los ciclos que sea necesario con el acompañamiento y todo tu camino, y son una herramienta pues maravillosa, ¿no? Para mí es muy importante pues que se haga con responsabilidad, que seguimos en el estudio, seguimos en el aprendizaje. Es importante que haya mucha investigación porque necesitamos que el vacío legal que existe con respecto al uso de la psilocibina terapéuticamente pues se llene y podamos hacer un uso más, digamos que libre, pero por supuesto responsable. Y pues bueno, ese ha sido un poco el resumen rápido de la experiencia que ha habido con la psilocibina. Bueno, entonces tenemos mucha tela para seguir hilando, para seguir cosiendo, para seguir trabajando y creando este conocimiento tan interesante. Y admita, realmente este tema es muy importante para nosotros, es muy profundo poder hablar de este tipo de cosas. Pues la invitación es a hacernos responsables, ¿no? De lo que nos corresponde a cada uno, a seguir abriendo estos espacios. Mi proyección profesional es que podamos llegar a los ámbitos educativos, que podamos llegar a los colegios, a las universidades, a las empresas también. El tema de la salud mental es muy importante, el trabajo, las empresas son una fuente de estrés muy importante que también necesita empezar a transformarse, y pues la salud mental es algo que la pandemia nos dejó clarísimo que necesita mucho trabajo.
Entonces la invitación es a que estos espacios se abran en los colegios, en las universidades, a que empecemos a llegar a los más pequeños desde ya, porque es mucho más fácil ahorrarles todo este camino y ellos pues también ya tienen un trabajo que viene hecho. Y pues bueno, esa es la invitación a buscar formas de llegar a ese conocimiento, de autocuestionarse, de entrar en procesos personales profundos, de ser conscientes de que hay muchas cosas que no sabemos de nosotros mismos y nos podemos poner en la tarea de aprender y entender. Y bueno, hay diferentes vías que nos pueden llevar allí, hay que buscarla, ¿no? Cada quien tiene su camino, la cosa es que hay que buscar el camino y empezar a andarlo. Empezar a andarlo. Bueno, muchas gracias, Dianita, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este hermoso podcast, que nos vieron en unos cuantos reels de Instagram. Ya saben, como siempre, los queremos mucho y nos vemos en próximas ocasiones. Chao. Gracias, chao. Listo.